Hello everyone! Today we are going to study the present simple. Hoy estudiaremos el presente simple. Veremos su uso, su estructura en las formas afirmativas, negativa e interrogativa. Comencemos con su uso. El presente simple nos va a ser útil cuando hablemos de hábitos. Por ejemplo, ¿qué hacemos todos los días? Si nos levantamos, desayunamos, algunas veces vamos a nadar. Esos hábitos que tenemos todo el tiempo. También nos va a ayudar a expresar verdades generales. Por ejemplo, hablando de cosas científicas o datos que ya existen. Y también nos ayudará a hablar sobre situaciones permanentes. Por ejemplo, yo vivo en una casa, actualmente vivo en Ocosingo. Comencemos con la forma afirmativa. Para la forma afirmativa vamos a necesitar de nuestros pronombres personales y vamos a conjugarlo con el verbo correr, ¿ok? Run. En español este verbo tiene diferentes cambios. Por ejemplo, podemos decir yo corro, tú corres, él corre, ella corre, nosotros corremos, ustedes corren, ellos corren. ¿Se dan cuenta de cuántas palabras son en español? Son alrededor de 5 palabras que derivan del verbo correr. Ahora, en inglés, ¿cuántas palabras tenemos que utilizar para decir estas 5 palabras que se derivan de correr? Pues muy fácil. Vamos a utilizar la misma, run. Ya se dieron cuenta de que parece una plana. Pero tenemos que agregar un mínimo detalle. Y es que cuando nos encontremos con las terceras personas del singular, que son he, she, it, tenemos que recordar una regla muy importante del presente simple. Es el uso de la S. Tenemos que agregar a nuestro verbo una S al final, quedando de esta manera. I run, you run, he runs, she runs, it runs, we run, you run, and they run. ¿Se dan cuenta de que es muy fácil? De 5 palabras en español, en inglés solo utilizaremos una y le haremos una pequeña modificación. Agregar una S. Y no a todos, solo a las terceras personas del singular. Ahora es tu turno. Puedes hacer la conjugación del verbo comer. Yo como, tú comes, él come, ella come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. ¿Qué vamos a necesitar? Exacto, nuestros pronombres personales y luego el verbo comer. Eat. ¿Qué nos hace falta? Así es, poner una S a las terceras personas del singular. He, she, it. Veamos algunos ejemplos. Nosotros hablamos español. ¿Cómo quedaría en inglés? Muy bien. We speak Spanish. ¿Le agregamos la S? No. ¿Por qué? Exacto, porque estamos con el pronombre personal we. Y we no es una tercera persona del singular. Veamos este otro ejemplo. Mi hermana habla francés. Es el mismo verbo, speak. Muy bien. A esta frase sí le vamos a agregar la S. Porque my sister es ella, she. Y she es una de las terceras personas del singular. My sister speaks French. Sigamos con las terceras personas del singular. He, she, it. Resulta que, aparte de tener que agregarle la S a los verbos que estén con estas personas, tenemos que considerar otros aspectos. Y es que los verbos que terminen con las siguientes letras tendrán una pequeña modificación. ¿Cuáles son estos verbos? ¿O cuáles son estas terminaciones? Serán los verbos que terminen en SS,
SH, CH, O, X, Y. ¿Y qué verbos encontramos con estas terminaciones? Aquí tenemos algunos ejemplos. Kiss, besar, wash, lavar, watch, ver, observar, go, ir, fix, arreglar o reparar algo y fly. Recordemos que seguimos hablando únicamente de las terceras personas del singular. Todas las demás personas no hay ningún problema porque no se le agrega nada. Entonces, coloquemos nuestras tres personas. He, she, it. Tomemos como referencia el verbo kiss, besar. Ahora, la regla dice que debemos agregar una S, pero con estos verbos que cuentan con estas terminaciones, no vamos a agregar una S. Vamos a agregar una ES. Quedando de esta manera. He kisses. She kisses. It kisses. Ahora es tu turno con el verbo go. Así es, necesitamos de nuestras personas, he, she, it, colocamos el verbo y agregamos la ES. He goes, she goes, it goes. Muy bien, veamos ahora otro pequeño detalle con estos verbos. Resulta que tenemos el verbo que termina con Y. Vayamos a él. Fly. ¿Qué pasa con fly? Con este tipo de verbos tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. ¿Cuál es la letra que va antes de Y? Es una L. Y esta L es una consonante. Por lo tanto, si termina en Y y antes de esta hay una consonante, eliminamos la Y, nos quedamos con las primeras letras y cambiamos por una IES, flies. Ahora bien, si nos encontramos con un verbo como play, que tiene una Y, pero que antes hay una vocal, este tipo de verbos no puede corresponder a esta regla. Por lo tanto, únicamente se le agrega una S. Así que los verbos que terminen en Y, pero antes tengan una consonante, podremos hacer la modificación y agregar una I y luego S, quedando de esta manera. He flies, she flies, it flies. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo diríamos en inglés yo lavo el carro? Muy bien. I wash the car. Wash es el verbo lavar, tiene la terminación SH, pero no hacemos ningún cambio ni le agregamos nada porque está con el pronombre personal yo. I. Y este no es una tercera persona del singular. Pero ¿qué pasa si nos encontramos con esta frase? Ella lava el carro. Aquí sí nos encontraremos con una tercera persona del singular, quedando de esta manera. She washes the car. Muy bien. Hemos terminado con la forma afirmativa. Vamos ahora con la forma negativa. En la forma negativa nos vamos a encontrar con frases que incluyan la palabra not, no. Y para esto vamos a necesitar de auxiliares. Bueno, ¿y qué es esto de los auxiliares? Como su nombre lo dice, son palabras que nos van a auxiliar para decir no en inglés. ¿Y cuáles son estos auxiliares? Do y does. Estas dos palabras no tienen ningún significado cuando actúan como auxiliares, porque su función es solo ayudar. Bueno, no solamente, pues son uno de los más importantes en la frase. Entonces, nos ayudan a decir frases en presente simple y a la vez a decir no. Veamos cómo funcionan. Tenemos nuestros pronombres personales. Ahora veamos que otra vez hago referencia a las terceras personas del singular, que son he, she, it. Y aquí colocaríamos nuestro auxiliar con la palabra
no. I do not. Yo no. Nos hace falta el verbo. Sigamos con run. ¿Se dan cuenta de que parece o sigue siendo una plana? ¿Pero qué pasa con he, she, it? Bueno, con las terceras personas del singular vamos a utilizar el auxiliar does. He does not run. O por ejemplo, she does not run. Ella no corre. Entonces, la estructura sería pronombre personal, auxiliar, la palabra no y después el verbo. Bueno, y me dirán, ¿y qué pasa con las S? Si había dicho que teníamos que agregar una S. Pues en este caso, como ya colocamos el auxiliar does, la S desaparece. Eso no arrima, pero así es. Ya no colocaremos la letra S porque el auxiliar nos está ayudando a que la frase funcione e indique no en presente simple. También vamos a encontrarnos las contracciones de estas palabras. La contracción quiere decir la unión de dos palabras para formar una sola. Entonces, la unión de do con not quedaría don't y la unión de does con not quedaría doesn't. Veamos algunos ejemplos. Yo no hablo francés. I do not speak French. Yo no hablo francés. Tenemos el auxiliar do con not. Veamos su contracción. I don't speak French. I don't. Ahora utilicemos un ejemplo con las terceras personas del singular. Él no lava el carro. He does not wash the car. Ahora con la contracción. He doesn't wash the car. Muy bien, hemos terminado con la forma negativa. Veamos ahora la forma interrogativa. La forma interrogativa nos va a ayudar a hacer preguntas. Y para eso vamos a volver a necesitar de nuestros auxiliares. Do y does. Para hacer preguntas en presente simple, necesitaremos de nuestros pronombres personales, el verbo, de nuevo una gran plana del verbo run. He colocado el signo de interrogación porque es una pregunta y ahora necesitamos de los auxiliares. Al hacer preguntas vamos a poner en primer lugar el auxiliar do con todas las demás personas excepto con he, she, it, porque estas deberán llevar el auxiliar does. Do I run? Yo corro. Do you run? Tú corres. Does he run? Él corre. Recordemos que does únicamente lo vamos a colocar con las terceras personas del singular. Hagamos algunas preguntas utilizando el presente simple y sus auxiliares. ¿Tú hablas francés? Do you speak French? ¿Él lava el carro? Does he wash the car? Bueno, y hasta aquí hemos terminado con las tres formas del presente simple. Su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Goodbye.